El del asunto corre por cuenta, Mauro, buenas noches, de la incapacidad que tiene el gobierno con el Congreso de llegar a un consenso. Porque esto no había pasado, porque es el Congreso quien lo tiene que decretar. Ahora lo va a sacar el presidente por decreto. No sé si en Palacio dicen o creen que eso les conviene. Falta ver lo que diga la Corte. Pero cuando no hay consenso, hay también la duda sobre un presupuesto que está desfinanciado. Es decir, no hay plata. Porque además hay unos gastos de funcionamiento del gobierno que son excesivos, que suben casi un 15%, lo decía el exministro Restrepo. Pero bueno, sí son varias cosas ahí, entre esas que la ley de financiamiento entonces tendría que retirarse, ya presentarse como una reforma tributaria, cambiar el nombre y volver a empezar todo el trámite. Pero me llama la atención que usted se fije en lo que decía el doctor Restrepo, que él habla de incapacidad del gobierno para lograr consensos. ¿Realmente fue eso lo que pasó? ¿Fue incapacidad del gobierno para lograr consensos o el gobierno quería irse por decreto y buscar otras vías? ¿Quién sabe? Porque es que si la Corte se lo tumba, queda peor, porque queda con el presupuesto, el monto del presupuesto del año pasado. O sea, quedaría más bajito. 502 billones, ¿no sería ese, no? 502 billones. 502, billones, sí. no 511 como le propuso el Congreso, quedaría aún más bajito. Exactamente. Ahora, en cuanto a esa dificultad del gobierno para encontrar consensos, yo creo que hay que anotar algo. Me parece que no es solamente dificultad, sino negligencia. ¿Y por qué negligencia? Porque si tenemos en cuenta que en estos últimos días hemos aprendido muchísimo de cuestiones presupuestales y entre las cosas que hemos aprendido es que el año pasado se le quedaron 50 billones de pesos al gobierno sin gastar, guardados en fiducias, etcétera, etcétera, pues resulta que es evidente y es absolutamente clara la incapacidad del gobierno para ejecutar. Y eso lo hemos venido diciendo durante estos 2 años. Puede ser porque hay funcionarios novatos, puede ser porque el presidente no está encima de las cosas, puede ser porque no madruga mucho, digan ustedes lo que quieran. Pero lo cierto es que no ejecuta como debería ejecutar. Si el gobierno no ejecuta como debería ejecutar, ¿por qué ese empecinamiento en que hay que sacar un presupuesto de 523 billones? Ahí está la primera pregunta que hay que hacerse, porque lo razonable sería que el gobierno dijera, bueno, si el año pasado se me quedaron 50, puede ser que, punto número 1, rarísimo y una necedad, podría decir uno. Punto número 2, una necedad que lleva ¿a dónde? Lleva justamente a que al ser aprobado por decreto, termina teniendo la vulnerabilidad frente a la Corte Constitucional, pero por otra parte termina haciendo, como decía Paula, que sea necesario cambiar la naturaleza de la ley de financiamiento, financiar un presupuesto que el mismo Congreso no ha aprobado, entonces el Congreso aprueba una financiación de algo que no ha aprobado, rarísimo. Tendría que entrar como reforma tributaria, entrando en reversa además el proyecto de ley de financiamiento de reforma tributaria, porque se ve que el gobierno no las tiene todas consigo en el Congreso. Pero número 3, una cosa muy importante. Si el gobierno este año tuvo que hacer recortes presupuestales, hace apenas 2 meses, mes y medio estábamos registrando cómo al no tener suficiente recaudo, porque es que la DIAN no está recaudando suficiente, y ya lo decíamos el día de ayer, una caída de más o menos 30% de los recaudos de la DIAN del mes de agosto frente al mes de agosto del año pasado, si no va a haber suficiente financiación y el gobierno se va con los 523 y resulta que va avanzando el año entrante y no hay plata, y no hay plata, y no hay plata, pues tenga, recorte por aquí, recorte por allá, recorte por allá. Nos quedaríamos sin el género, pero sí con el pecado. ¿Cuál sería el pecado? Que la ley de financiamiento, que se va a rebautizar como reforma tributaria, tiene metido el gran demonio y es flexibilizar la regla fiscal, que no es sino aflojarle el cinturón que tiene que tener el gobierno para mantener la sostenibilidad de las finanzas públicas. Todo mal el día de hoy. Vamos a ver qué pasa en adelante.